Hace muchos años, en el tranquilo pueblo de San Andrés, vivía mi tío Juan, un hombre apasionado por la vida de charro. Era un jinete excepcional, famoso en la región por su destreza en el rodeo y su habilidad para domar los caballos más salvajes. La música de mariachi y el sonido de las espuelas resonaban en su corazón y cada corrida en la plaza de toros era una actuación que dejaba a la multitud en suspenso. Tío Juan era un hombre valiente, pero su valentía a menudo lo llevaba al límite. Durante una de las corridas más emocionantes de su vida, se encontró con un toro feroz y despiadado, conocido como el Diablo Negro. Este toro era famoso por su mal temperamento y su habilidad para dejar a los charros en el suelo, heridos y humillados. La multitud estaba en silencio mientras mi tío y el Diablo Negro se enfrentaban en el ruedo. Los músculos de mi tío estaban tensos y su mirada fija en el toro demostraba su determinación, pero en un instante, la bestia embistió con furia y mi tío fue arrojado por los aires. Cayó al suelo con un golpe sordo y el toro lo embistió nuevamente sin piedad. Aquel día, el pueblo de San Andrés presenció la trágica muerte de mi tío Juan en la plaza de toros y la noticia se extendió rápidamente y una nube de luto cubrió la comunidad. Mi tío, un charro legendario, había perdido la vida en el ruedo, defendiendo su honor y su amor por los toros y caballos. Sin embargo, la leyenda de mi tío Juan no terminó con su muerte. Al poco tiempo de que había fallecido se decía que su espíritu seguía deambulando por el pueblo, principalmente la charrería donde pasaba gran parte de su tiempo del día. Las noches en San Andrés se llenaban de historias de lugareños que afirmaban haber visto a un charro solitario, montando a caballo por las calles desiertas. Su figura estaba iluminada por la luz de la luna y su sombrero y traje de charro eran inconfundibles. La gente decía que el alma de mi tío Juan aún buscaba la redención en el ruedo, luchando contra el Diablo Negro una y otra vez en un intento eterno de superar su derrota final. Algunos afirmaban que, en las noches de tormenta, podían escuchar el relincho de los caballos y el estruendo de los cascos galopantes. San Andrés se convirtió en un lugar donde el folclore y la realidad se entrelazaban, donde la figura de mi tío Juan se convirtió en una leyenda que vivía en el imaginario colectivo del pueblo. La tragedia en la plaza de toros lo había transformado en un charro inmortal, atrapado en un ciclo interminable de coraje y desafío. Aunque mi tío Juan había partido de este mundo, su espíritu persistía en las noches oscuras, un recordatorio de la pasión y el sacrificio que la vida de un charro verdadero podía implicar. La leyenda del charro eterno se mantuvo viva en San Andrés, contada de generación en generación, como un tributo a un hombre valiente que nunca dejó de luchar por su honor y su amor por los toros. La leyenda del charro eterno comenzó a causar división en nuestra familia. Mi abuela, la hermana de mi tío Juan, se ofendía profundamente cada vez que escuchaba a la gente del pueblo hablar de su hermano en términos tan míticos. Para ella, era inaceptable que se hablara de su hermano como un espíritu errante, atrapado en un ciclo de lucha eterna en el más allá. Las historias del pueblo solo aumentaban la herida que su muerte había dejado en la familia. Mi abuela se negaba a permitir que su hermano fuera convertido en un mito, prefiriendo recordarlo como el cariñoso hermano mayor que había sido. A menudo exhortaba a sus hijos y nietos a que ignoraran las historias del pueblo, afirmando que mantener viva la leyenda solo prolongaba el dolor de su pérdida. La tensión creció cuando algunos miembros de la familia comenzaron a cuestionar la sabiduría de mi abuela y a considerar que la leyenda del charro eterno era una forma de honrar y recordar a mi tío Juan. No estaban dispuestos a permitir que las palabras de la abuela los obligaran a olvidar a un hombre tan valiente y apasionado. El conflicto familiar llegó a su punto máximo durante una cena de Navidad, cuando la discusión sobre la leyenda se convirtió en un enfrentamiento emocional. Algunos miembros de la familia defendieron la importancia de mantener viva la memoria de mi tío Juan a través de las historias del pueblo, mientras que otros insistieron en que era hora de dejarlo descansar en paz. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, habló de la necesidad de cerrar ese capítulo doloroso y permitir que el recuerdo de su hermano se mantuviera en sus corazones, en lugar de convertirlo en una narrativa fantástica que solo prolongaba su duelo.
Al final de la noche, la familia llegó a un acuerdo de respetar los sentimientos de la abuela y no discutir más sobre la leyenda en su presencia. Un par de años después de la tensa cena navideña, decidí visitar la charrería del pueblo en una cálida noche de verano. La charrería era un lugar especial para mí, lleno de recuerdos de mi tío Juan y su pasión por los caballos y la cultura charra, y a pesar de la prohibición de la familia de hablar de la leyenda del charro eterno, no podía evitar sentir una profunda curiosidad por lo que había sucedido en realidad en la plaza de toros aquella fatídica tarde. Mientras caminaba por la charrería, la luna llena iluminaba el lugar con su luz plateada, creando sombras alargadas y misteriosas. Me sentí transportado atrás en el tiempo, recordando las historias que había escuchado sobre mi tío y su valentía en el ruedo. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos extraños, como el eco de cascos galopantes en la distancia. Al principio, pensé que mi imaginación me jugaba una mala pasada, pero los sonidos se hicieron más audibles, más reales, y a medida que me adentraba en el corazón de la charrería, la sensación de que no estaba solo se hacía cada vez más intensa. Al llegar al ruedo central vi una figura oscura a lo lejos. Era un charro, no había duda al respecto, pero su figura parecía etérea y espectral. Estaba montando un hermoso caballo blanco y su sombrero y traje de charro eran idénticos a los que mi tío Juan solía usar. Con el corazón en la garganta, me acerqué lentamente a la figura. El charro no parecía notar mi presencia, o al menos no me prestaba atención. Estaba ocupado en su propio mundo, en su propio ritual. Cabalgaba alrededor del ruedo, ejecutando movimientos de charrería con una gracia sobrenatural. Cuando finalmente me atreví a hablar, preguntándole quién era y por qué estaba ahí, el charro giró la cabeza hacia mí. Su rostro estaba cubierto por la sombra de su sombrero, pero pude sentir su mirada penetrante. No dijo una palabra, pero en sus ojos oscuros y profundos vi la tristeza y el dolor, como si llevara consigo la carga de una vida llena de luchas. En ese momento, comprendí que aquel no era un simple trabajador de la charrería ni un intruso en busca de diversión. Era el alma de mi tío Juan, atrapada en un eterno ciclo de búsqueda y redención. La realidad de la leyenda del charro eterno estaba ante mis ojos y no podía evitar sentir una mezcla de asombro, respeto y compasión por el destino que había llevado a mi tío a deambular por la charrería en busca de una paz que le había sido esquiva en vida. A medida que observaba al charro eterno continuar su danza solitaria en el ruedo, supe que debía respetar el pacto de la familia y guardar este encuentro como un secreto. Mi tío Juan merecía encontrar su redención, y si su espíritu estaba destinado a seguir cabalgando eternamente en busca de ella, yo no podía interferir en su camino. Los días posteriores a mi encuentro fueron llenos de pensamientos y reflexiones. La presencia de mi tío Juan, o lo que quedaba de él, seguía rondando en mi mente. No podía evitar cuestionarme si su alma en pena era benévola o malévola, o si su danza eterna en la charrería tenía algún propósito más allá de su lucha personal. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que debía hacer algo al respecto. Si bien había prometido mantener el secreto ante mi familia, sentía una responsabilidad personal hacia el espíritu de mi tío y no podía quedarme de brazos cruzados sin intentar comprender su situación y, si era posible, ayudarlo a encontrar la paz que tanto anhelaba. Decidí visitar a un chamán local que era conocido por su conocimiento de las tradiciones y creencias espirituales de la región. Quería saber si había alguna forma de comunicarme con el charro eterno, o si había algún ritual que pudiera ayudarlo a encontrar la redención que buscaba. El chamán, un hombre sabio y comprensivo, escuchó mi historia con atención y asintió con solemnidad. Me explicó que en la cultura de la región, a veces las almas en pena quedaban atrapadas en el mundo terrenal debido a asuntos sin resolver o penas profundas. Su espíritu podía haber quedado atrapado en la charrería debido a la intensidad de su amor por la charreada y su muerte trágica en el ruedo. El chamán sugirió un ritual de ofrenda y oración que podría ayudar a mi tío Juan a encontrar la paz. Preparé los elementos necesarios, incluyendo flores, velas y una fotografía de mi tío. Regresé a la charrería en una noche tranquila y clara, sintiendo que era el momento adecuado para intentar ayudar a su alma. Encendí las velas y coloqué las ofrendas en el ruedo central.
cerré los ojos y recé en silencio, pidiendo a los espíritus que guiaran a mi tío Juan hacia la luz y la redención. Mientras lo hacía, sentí una extraña calma en el ambiente, como si una presencia invisible estuviera atenta a mis palabras. Cuando terminé el ritual, me pareció escuchar el suave relincho de un caballo a lo lejos. Abriendo los ojos, vi una luz tenue que se alejaba en la distancia. La figura del charro eterno montando su caballo blanco desapareció poco a poco en la oscuridad de la noche. Sin embargo, al día siguiente los trabajadores del lugar reportaron un suceso muy extraño. Habían encontrado muertos a varios caballos en las caballerizas y no sabían el porqué de aquel suceso. La noticia se propagó rápidamente y la comunidad entera se llenó de temor y especulaciones sobre la causa de tan misteriosa matanza. Las caballerizas eran un lugar sagrado para la charrería, un símbolo de la pasión y el amor por los caballos, y la pérdida de tantos animales causó un profundo pesar en el pueblo. Los trabajadores que cuidaban de los caballos no podían explicar lo que había sucedido, ya que no había signos de lucha ni rastro de depredadores en el área. Las teorías sobre la causa de la matanza variaban desde lo sobrenatural hasta lo malicioso. Algunos lugareños comenzaron a especular que el charro eterno podría haber estado involucrado de alguna manera, tomando represalias por el ritual que había llevado a cabo para intentar liberar su alma. Otros creían que podía ser una señal de que su espíritu estaba enojado o perturbado por el intento de ayudarlo a encontrar la paz. La tensión en el pueblo creció aún más y la leyenda del charro eterno se convirtió en un tema aún más intrigante y aterrador. Las caballerizas fueron cerradas temporalmente mientras se llevaba a cabo una investigación, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Algunos se preguntaban si el suceso tenía alguna conexión con el espíritu del charro o si era simplemente una coincidencia inquietante. La incertidumbre y el miedo comenzaron a oscurecer la historia de mi tío Juan aún más y la comunidad buscaba respuestas en vano. Lo que quedaba claro era que la leyenda del charro eterno estaba lejos de ser resuelta y que de alguna manera su influencia seguía siendo fuerte en el pueblo, incluso más allá de su aparente redención en el ritual que yo había realizado. El misterio de los caballos muertos permaneció sin respuesta y la charrería se convirtió en un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban de manera inquietante, dejando al pueblo de San Andrés con más preguntas que respuestas. Abrumado por el misterio de la matanza de los caballos en la charrería y la creciente inquietud en el pueblo, decidí buscar respuestas en el único lugar que parecía estar en el centro de todo, la tumba de mi tío Juan. Sentía la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo y si la leyenda del charro eterno tenía algún vínculo con los eventos perturbadores que ocurrían en el pueblo. En una tarde soleada, me dirigí al cementerio del pueblo y me paré frente a la tumba de mi tío, le llevé flores y encendí una vela en su honor, como un gesto de respeto y amor hacia el hombre que una vez había sido mi modelo a seguir en la charrería. Mientras permanecía ahí, en medio del silencio del cementerio, sentí una extraña sensación de paz. Era como si la tumba de mi tío Juan irradiara una especie de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. En un susurro, le hablé a la tumba, compartiendo mis preocupaciones y temores sobre los eventos recientes. Tío Juan, comencé a decir con voz temblorosa, no sé qué está pasando en el pueblo y no entiendo por qué los caballos murieron. Si eres tú, si tu espíritu está involucrado de alguna manera, por favor dame una señal, una pista. ¿Qué debemos hacer para ayudarte? Esperé en silencio, pero no hubo respuesta. Sin embargo, sentí una extraña calma que me invadió, como si mi tío estuviera presente de alguna manera, escuchando mis palabras. Decidí investigar más a fondo la historia de mi tío Juan, hablando con personas mayores en el pueblo que habían conocido a mi tío durante su vida, y descubrí que mi tío Juan había sido conocido por su amor por los caballos y que en sus últimos años había trabajado incansablemente en ayudar a rehabilitar a los caballos maltratados y abandonados. A pesar de los esfuerzos por honrar la memoria de mi tío Juan y calmar los ánimos en el pueblo, el aura de misterio y terror que rodeaba la leyenda del charro eterno no desapareció por completo. De hecho, los eventos inquietantes comenzaron a intensificarse.
Las noches se volvieron más largas y sombrías en San Andrés, se informaron avistamientos de la figura de aquella alma perdida con mayor frecuencia y los testigos decían que su presencia se volvía más amenazadora. Algunos aseguraban haber escuchado susurros siniestros en las calles desiertas, como si el espíritu de mi tío Juan intentara comunicarse, pero sus palabras eran ininteligibles y llenas de malevolencia. Las historias de personas que se cruzaban con él en las noches se volvieron aterradoras. Hablaban de ser perseguidos por su figura sombría, de sentir un escalofrío intenso en su presencia y de tener pesadillas vívidas que los atormentaban durante días. Pero lo más espeluznante de todo fue el aumento de las muertes inexplicables, personas que habían estado relacionadas de alguna manera con la charrería o que habían expresado escepticismo ante la leyenda del charro eterno, comenzaron a morir en circunstancias misteriosas. Se encontraron cuerpos sin vida con signos de haber sufrido una muerte violenta, pero sin ninguna evidencia de un agresor. La paranoia se apoderó del pueblo y la sospecha sobre la influencia del espíritu de mi tío Juan se volvió omnipresente. La comunidad estaba dividida entre los que creían que el charro eterno estaba enojado y actuando vengativamente y aquellos que aún tenían esperanza de encontrar una explicación lógica para los eventos aterradores. Con el tiempo, el terror que había envuelto al pueblo de San Andrés comenzó a disiparse lentamente y la comunidad había aprendido a vivir con el espíritu inquieto del charro eterno como parte de su vida cotidiana. Las muertes misteriosas dejaron de registrarse y la presencia de mi tío Juan se convirtió en una leyenda arraigada en la charrería del pueblo. En lugar de temer al charro eterno, la gente comenzó a respetarlo y honrarlo como un espíritu protector de la tradición charra. Las corridas de toros y los eventos relacionados con la charrería se volvieron más populares que nunca y la figura de mi tío Juan se convirtió en una fuente de inspiración y respeto. Las noches en el pueblo ya no estaban llenas de miedo y sospechas. En cambio, se contaban historias sobre el charro eterno alrededor de fogatas y su espíritu se consideraba un guardián de la tradición y el honor de la charrería. La figura del charro dejó de ser una amenaza y se convirtió en una parte vital de la identidad del pueblo de San Andrés. Las generaciones posteriores continuaron honrando la leyenda de mi tío Juan, manteniendo viva su memoria a través de festivales y eventos dedicados a la charrería. La charrería se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo en el pueblo y el tío se convirtió en el guardián eterno de esa tradición. Así, la leyenda del charro eterno se convirtió en una parte integral de la historia y la cultura del pueblo de San Andrés, una leyenda que siempre será recordada y celebrada, honrando el coraje y la pasión de un hombre que dejó una marca indeleble en la vida de su comunidad. Así que si alguna vez alguien ve a lo lejos la silueta de un charro montando su caballo blanco, se trata del tío Juan que está inspeccionando las tierras del pueblo. Durante muchos años de mi vida, me dediqué a la pesca en las extensas costas de San Fernando, específicamente en las vastas llanuras del Golfo de México. Para llevar a cabo esta actividad, era necesario alejarse hasta un punto donde la plataforma continental se adentraba en las profundidades marinas, alcanzando un abismo de entre 200 a 2000 metros. Las aguas de esa región podían en ocasiones tornarse engañosas. Aunque en la actualidad, en nuestros tiempos más contemporáneos, la pesca se ha vuelto una labor considerablemente segura, gracias a los avances tecnológicos en dispositivos básicos, ya que en el pasado, cuando yo me dedicaba a este oficio, la mayoría de las familias de la ciudad lamentablemente tenían uno o más seres queridos que perdieron la vida en las profundidades del Golfo. En aquel entonces, cuando te encontrabas solo en medio del vasto mar abierto, rodeado de oscuras olas y vientos hostiles, la experiencia podía volverse un tanto inquietante. Recuerdo una ocasión en particular. Habíamos estado en alta mar durante varios días, en una búsqueda implacable de una generosa cantidad de camarones. La temporada había sido desfavorable y no era rentable regresar sin nuestro barco repleto de esta preciada carga. Por desgracia,
Todo parecía indicar que la fortuna no estaba de nuestro lado en esa travesía. El hijo mayor del propietario de la embarcación estudiaba en Estados Unidos y gentilmente nos proporcionó una herramienta invaluable para nuestro barco, un sonar de pesca. Hasta entonces, nunca habíamos empleado ningún dispositivo de esta índole, ya que habíamos aprendido técnicas tradicionales para localizar las zonas clave de pesca. Sin embargo, dado el esfuerzo que el hijo del dueño hizo viajando hasta aquí, instalando el equipo y brindándonos una detallada instrucción sobre su funcionamiento, decidimos emplearlo y efectivamente demostró ser sumamente útil en nuestra empresa. Permíteme explicar, de manera concisa y comprensible, qué es un sonar de pesca. Quiero aclarar que mi formación académica es limitada, pero según mi entendimiento, este dispositivo opera mediante la emisión de ondas sonoras hacia las profundidades marinas. Las ondas rebotan y regresan al aparato y gracias a las diferencias en la forma en que el sonido se desplaza a través de los peces en comparación con las aguas limpias, el sonar puede detectar la presencia de animales bajo el agua. Esto ocurre debido a que los peces albergan una cierta cantidad de aire en sus cuerpos, lo que altera su densidad y permite que el sonar identifique su presencia. Cuando el aparato muestra en su pantalla una mancha significativa, esto indica la existencia de una concentración de animales en las profundidades del mar. El sonar que utilizábamos tenía la capacidad de alcanzar grandes profundidades, aunque no estábamos buscando camarones a tales profundidades, esa era la capacidad del aparato, al parecer uno de alta calidad. En una ocasión, de manera repentina, el sonar detectó algo a una impresionante profundidad de 600 metros, pero justo después de esta detección, el dispositivo dejó de funcionar. No relacionamos esta falla con lo que había sido detectado, ya que pensamos que se trataba de una simple coincidencia y en ese momento las olas eran feroces y el viento no nos favorecía, por lo que supusimos que las condiciones climáticas adversas habían provocado la avería del aparato. Mientras algunos miembros de la tripulación intentaban solucionar el problema del sonar, el resto de nosotros permanecía bajo cubierta, sumidos en el aburrimiento. No teníamos otra opción que contemplar el inquietante horizonte, siguiendo la tradición que mi padre y su padre habían seguido antes que yo. En una larga cadena de monotonía y soledad en el mar. Es posible que muchos hayan oído hablar del término talasofobia, que se refiere a la sensación de incomodidad que se experimenta al imaginar que bajo el agua podría acechar algo inquietante. Esa fue exactamente la sensación que me invadió aquel día, cuando me acerqué a la orilla y miré hacia las profundidades del mar. En ese instante, una voz emergió de entre mis pensamientos, interrumpiéndolos de golpe. Era el individuo a cargo del timón y su llamado indicaba que debía acudir a su lado. Sin dudarlo, me dirigí hacia el intrigado por su solicitud. Al llegar a su lado, me encontré con el colaborador que había ayudado a restablecer el funcionamiento del aparato. Ambos hombres parecían sumidos en un misterioso silencio, sin emitir palabra alguna. En cambio, sus rostros se contrajeron en un gesto de preocupación y sus dedos se dirigieron a la pantalla del sonar, señalando con urgencia. Mis ojos se posaron en la pantalla del sonar, pero, en un primer vistazo, nada me pareció fuera de lo común. Las ondas de sonido descendían hasta tocar el lecho marino y ascendían con la normalidad esperada, tal como debería funcionar un dispositivo de este tipo. Fue entonces cuando los dos hombres me instaron a enfocarme en la lectura de la profundidad que el sonar registraba en el fondo marino. Al hacerlo, una oleada de inquietud se apoderó de mí. La pantalla mostraba una inverosímil profundidad de aproximadamente 300 metros, algo que resultaba imposible, ya que en ese momento, nuestra ubicación no debería haber estado tan cerca de la costa. No éramos precisamente navegantes de aguas abismales, pero al menos debíamos encontrarnos a unos 900 metros de profundidad. Volteé la vista hacia mis compañeros, tratando de atribuir este extraño hallazgo a un fallo técnico. Les aseguré que el sonar debía estar desajustado. Sin embargo, sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y preocupación. La situación comenzaba a inquietarme.
Mi siguiente pensamiento fue dirigirme al capitán, quien se hallaba disfrutando de una merecida siesta. Sin embargo, sabía que despertarlo con esta noticia lo pondría furioso, especialmente dadas las condiciones climáticas y la falta del sonar. Lo más sensato en ese momento era regresar al puerto de inmediato, evitando gastar combustible en medio de tales circunstancias. Como había previsto, la ira del capitán se desató con furia mientras caminábamos hacia él. Maldiciones y quejas llenaron el aire, mientras él culpaba a los dos técnicos de haber descompuesto el sonar. Cuando finalmente llegamos al lugar donde el capitán se encontraba descansando, antes de que él pudiera articular palabra, los dos técnicos nos informaron sobre el extraño comportamiento del sonar. Según sus reportes, el aparato indicaba que el fondo se hallaba a una sorprendente profundidad de 250 metros y lo más desconcertante, cada 3 lecturas, la detección del fondo ascendía aún más. El capitán y yo, compartiendo una mirada de asombro, dirigimos nuestra atención a la pantalla del sonar. Era innegable, el fondo marino se aproximaba peligrosamente al barco y la noción de que se tratara de un fallo del aparato se desvanecía rápidamente. Algo extraordinario estaba aconteciendo, algo que escapaba a nuestra comprensión. El inusual espectáculo de 4 personas escrutando la pantalla del sonar no pasó desapercibido para el resto de la tripulación. Uno de los miembros menos experimentados se acercó con curiosidad y preguntó la razón de nuestra preocupación. Antes de que pudiéramos responder, observó el radar y se percató de la misma anormalidad. Su única suposición fue que tal vez se trataba de una ballena. El capitán desestimó la idea de inmediato. No era la temporada para la presencia de ballenas en esa área y además no existían ballenas de semejante envergadura en esa región. Aquí cabe destacar un detalle importante: nuestra embarcación, aunque no era de gran tamaño, el sonar no solo detectaba lo que se hallaba justo debajo de nosotros, sino que el sonido viajaba en un ángulo amplio. A la profundidad a la que el sonar detectaba el fondo, cualquier criatura marina sería de un tamaño descomunal, incluso superando a la ballena más grande conocida en el mundo. La inquietante proximidad del fondo quedó patente en la pantalla del sonar. La lectura ya no señalaba los 250 metros de profundidad, sino que disminuía de manera alarmante, llegando a situarse a menos de 200 metros y finalmente a un inquietante umbral de 150 metros de profundidad. Fue en ese momento que el capitán lanzó una conjetura: tal vez se trata de un banco de arena. Aunque la posibilidad de encontrarnos con una formación de este tipo era extraordinariamente baja, no podíamos descartarla por completo. Un banco de arena se presenta cuando la acumulación de arena en una zona es tal que forma una especie de isla efímera que, dependiendo de las mareas, puede emerger a la superficie. Esta teoría cobró fuerza en nuestros pensamientos y el capitán ordenó una maniobra para evitar que la supuesta arena impactara contra la embarcación. Sin embargo, en cuestión de segundos, se hizo evidente que esta hipótesis no se sostenía. A pesar de que habíamos iniciado el movimiento del barco, el sonar continuaba registrando la proximidad del fondo, que se aproximaba cada vez más. La inquietante cuenta regresiva continuó: 100 metros, aceleramos, 75 metros, intensificamos nuestros esfuerzos, 50 metros y el nerviosismo se apoderaba de nosotros. Lo que estaba emergiendo de las profundidades marinas se acercaba inexorablemente y en ese momento, toda la tripulación estaba al borde de sus asientos, pendiente de la lectura del sonar. Nunca, en toda nuestra experiencia como pescadores, habíamos experimentado una tensión tan extrema. A pesar de nuestros esfuerzos por alejarnos, el aparato seguía indicando que el fondo se hallaba a solo 40 metros de profundidad, luego 30 metros y cuando la lectura marcó menos de 20 metros, ocurrió el impacto. El barco se tambaleó de manera abrupta y varios de nosotros, incluyéndome, fuimos arrojados al suelo debido a la brusca sacudida. El individuo a cargo del timón sufrió un impacto tan fuerte que sufrió una laceración en la ceja, lo que pintó su rostro de un inquietante rastro de sangre.
El golpe se produjo en la parte trasera de la embarcación, sumiendo a toda la tripulación en un estado de asombro y temor, una vez que logramos poner en pie a aquellos de nosotros que habían caído por la brusca sacudida. Nuestras miradas se volvieron hacia el aparato del sonar. Lamentablemente, el impacto lo había dejado fuera de servicio, sumiéndonos en un estado de incertidumbre al estar privados de su orientación. Los interrogantes comenzaron a brotar en voz alta, todos ansiosos por comprender lo que había ocurrido. Sin embargo, el inquietante silencio del capitán habló más alto que cualquier conjetura, insinuando que estábamos enfrentando algo serio y posiblemente peligroso. Mientras la tensión seguía en aumento, el sonar permanecía en silencio, sin mostrar señales de vida, y la situación se tornaba más crítica con cada minuto que pasaba. Frente a la peligrosidad de la coyuntura, el capitán tomó la decisión de dar media vuelta y regresar, priorizando la seguridad de la tripulación por encima de cualquier otra consideración. Pasaron unas largas 3 horas antes de que el sonar volviera a cobrar vida y los parámetros que detectaba volvieron a la normalidad. Finalmente, logramos arribar al muelle sanos y salvos. No obstante, había un detalle que resultaba imposible pasar por alto. Al inspeccionar la popa de la embarcación, el extremo trasero que había recibido el impacto, descubrimos algo extraordinariamente extraño, aunque era lógico esperar señales de un choque. Lo que nos encontramos no era un simple golpe, en su lugar, parecían marcas que habían sido trazadas. Con 23 años de experiencia en la pesca, jamás antes había presenciado algo tan desconcertante. Las marcas parecían como si un ser de dimensiones titánicas hubiera rasgado esa parte de la embarcación, ya fuera con garras, colmillos o espinas gigantes en su lomo. En todo el mundo, no existe ninguna especie conocida capaz de dejar huellas de semejante magnitud. Desde ese día, he pasado innumerables noches en vela, meditando sobre lo que ocurrió, pero la verdad es que por más que reflexiono y escudriño en mi mente, me resulta completamente imposible hallar siquiera una explicación plausible para este enigma. La única conclusión que logro extraer de esta experiencia es la más obvia. Lo que surgió desde las profundidades para colisionar con nuestra embarcación fue, sin lugar a dudas, una criatura marina. La razón que pudo haberla impulsado a llevar a cabo semejante acto de violencia podría estar relacionada, de alguna forma, con el sonar. Es bien sabido que muchas especies acuáticas son extremadamente sensibles al sonido y las ondas emitidas por el aparato podrían haber perturbado a tal criatura de tal manera que su respuesta natural fue un ataque, una reacción impulsiva ante el molesto sonido que lo perturbaba. Pero la simple idea de la magnitud que esta criatura debió haber tenido me atormenta en mis noches de vigilia. Esa noche en Tejupilco, Estado de México, nos reunimos alrededor de una fogata. Mis primos del Distrito Federal y mis sobrinos disfrutaban del fuego en la oscura noche. Cerca de la 1 de la madrugada, uno de ellos vio luces en un cerro frente al pueblo, y todos nos sorprendimos al ver luces que parecían danzar en la distancia. Empezaron los murmullos de que eran brujas, y salimos de la casa para ver lo que decían. En el monte, las luces parpadeaban misteriosamente, generando incertidumbre. Algunos decían que eran 8 luces, otros que eran 10. La fogata se apagó, y decidí llevar a todos a la casa, temiendo lo desconocido. La atención se centró en la antigua casa al lado de la iglesia tenebrosa. Este hogar centenario, alguna vez de una anciana, tenía su propia leyenda, la presencia de un nahual. Yo no escuché esta historia, la viví. Intenté atrapar a la bestia para poner fin a su acecho, y así se desenvuelve este relato. La casa de la viejita, aunque común en apariencia, esconde su propia leyenda, construida hace más de 30 años, de adobe, con piso de tierra y estructura de madera, permanece en ruinas. La última residente, una anciana olvidada por sus hijos, falleció, dejando la casa desierta. Los lugareños la evitan, llamándola morada de una bruja. Después del avistamiento en el cerro, mis sobrinos propusieron explorar la casa. Aunque todos dudaron, finalmente aceptaron. Caminaron lentamente, nerviosos,
y una nube oscureció el sol, sumando un ambiente sombrío. Al llegar, se asomaron por una puerta vieja, cerrada con cadena y candado, la madera rota permitía mirar, la tensión aumentaba mientras exploraban, la oscuridad y el misterio rodeaban la escena, revelando una historia que trascendía las apariencias de la estructura en ruinas. Para el espanto de mis sobrinos, al asomarse al cuarto principal, descubrieron que no estaba vacío, la luz del sol se filtraba, iluminando una anciana en una silla mecedora. Como una rata nerviosa, la figura empezó a escarbar frenéticamente el piso con sus ancianas manos, creando un hueco en la tierra. Escarbaba rápido, como un perro cavando un agujero. Al completar el hueco, se levantó ligeramente y empezó a frotarse un pie, desde la rodilla hasta el tobillo, a una velocidad inhumana, como si intentara arrancarse esa parte de su pierna. Finalmente, logró quitarse la pierna y la puso en el hueco. Repitió el mismo proceso con el otro pie, manifestando una desesperación palpable. Toda esa situación pasó en unos pocos segundos, quizás 10, pero fueron momentos de terror para mis sobrinos. Asustados, corrieron y gritaron al entrar a la casa. Cada uno contó lo que vio y sintió, pero yo, como adulto, al principio no les creí, y pensé que era producto de la imaginación. Pero mi escepticismo cambió al atardecer, cuando oímos un estruendo sobre la casa, seguido de un aleteo que resonó en toda la vivienda. Salimos para investigar, sin anticipar lo que veríamos, y un olor horrible a muerte y carne podrida nos golpeó al salir. En la azotea, vimos un pájaro negro enorme, casi del tamaño de un humano, de pie y mirando a los muchachos que jugaban cerca. Les grité que entraran rápidamente, y todos obedecieron al sentir nuestra atención. El pájaro negro, como un ser de pesadilla, se elevó y con garras de águila agarró a uno de mis sobrinos, antes de desaparecer en la oscuridad de la noche sobre los cerros. La escena quedó grabada en mi mente como un recuerdo tormentoso, reproduciéndose lentamente. Las negras plumas envolvían a esa criatura, que parecía una viejecita pero con el cuerpo deformado en una mezcla de pájaro, chorreando sangre en lugar de sudor. El fétido olor que dejó manchando la casa con chorros de sangre delineaba el rastro de aquel ave horripilante. Entramos apresuradamente a la casa, armándonos con escopetas, balas, machetes y hasta un martillo. El padre del joven atacado estaba pálido, furioso, aterrorizado y angustiado, entre gritos desesperados. Mis primos y yo salimos corriendo, siguiendo el rastro de sangre de la criatura. Dejamos a algunos resguardando la casa, mientras otro primo joven hacía guardia. Adentrarnos en el oscuro bosque se volvía aún más inquietante, con la luz de la luna apenas penetrando entre las ramas, creando un ambiente de temor palpable. Los ruidos misteriosos en el bosque nos hicieron titubear. Pasos, risas lejanas y el crujir de ramas quebrándose resonaban en la oscuridad, manteniéndonos como espectadores asustados. Finalmente, reunimos el coraje para adentrarnos, temblorosos pero impulsados por la adrenalina. Encontramos un sendero apenas visible entre las hojas y corrimos. Entre los árboles, vimos una sombra negra corriendo. Los gritos lejanos de mi sobrino nos llevaron a cambiar de dirección, corriendo hacia la fuente de los lamentos. La sombra en la distancia era una artimaña del nahual, tratando de librarse de nuestra persecución. Desorientados en el bosque, regresamos y encontramos un claro entre los árboles, desde donde observamos la cima del cerro. Corrimos hasta la cima, exhaustos, y al llegar, notamos que estábamos en el lugar donde la noche anterior habíamos visto las brujas en forma de bolas de fuego. Un claro indicio de rituales se reveló ante nosotros. Pasto quemado, velas negras y telas rojas. El olor a quemado y descomposición era fuerte, y en el centro, la ropa empapada en sangre decoraba el lugar con un color rojo intenso, visible en la oscuridad. Miramos desde el borde del cerro y vimos una pequeña cabaña más abajo, con una luz tenue en las ventanas. Necesitábamos bajar, aunque perderíamos de vista la casa donde teníamos a los niños, pero mi sobrino podía estar ahí. Antes de decidir,
risas y pasos entre los árboles nos mantuvieron alerta, mis piernas temblaban mientras sostenía mi arma, apuntando desesperadamente, y la ansiedad me paralizó. Uno de mis primos me arrastró y corrimos. Los pasos se acercaban rápidamente, rompiendo hojas y ramas, aunque no veíamos nada, la sensación de ser alcanzados nos aceleraba el corazón, provocando gritos y un paso más rápido, a pesar del cansancio. Al llegar a la cabaña, entramos sin preocuparnos. Momentáneamente, la cabaña pareció segura, revisamos rápidamente con las armas apuntando, pero estaba vacía, solo iluminada por una vela. De repente, la puerta se cerró y escuchamos golpes en el techo y pasos. Disparamos ansiosamente, pero solo veíamos sombras afuera, como si esperaran. Estábamos al borde de la muerte, enfrentándonos a entidades inexplicables. Sombras pasaban por las ventanas, pero no se atrevían a entrar. Los pasos y las sombras cesaron de repente, y todo quedó en silencio. El padre del muchacho abrió la puerta, pero no vio nada. La noche se volvió más densa, y la cabaña se sumió en un silencio opresivo, y el padre del joven, con la mirada llena de incertidumbre, cerró la puerta lentamente, como si temiera que el más mínimo ruido pudiera desencadenar algo indescriptible. Nos encontrábamos en un limbo entre la realidad y lo desconocido, atrapados en una red de sombras y misterios que se cerraba a nuestro alrededor. Las armas temblaban en nuestras manos, mientras buscábamos cualquier señal de peligro, pero la cabaña seguía envuelta en un silencio inquietante. De repente, un susurro tenue se filtró a través de las grietas de la madera, palabras indescifrables que se deslizaban como serpentinas de la oscuridad. Los cabellos en la nuca se erizaron, mientras intentábamos comprender el origen de aquel murmullo ancestral. La vela parpadeaba, y fuera, en la penumbra, percibimos movimientos sigilosos, sombras que se contorneaban en la periferia de nuestra visión. La presión en el aire se intensificó, como si algo esperara pacientemente el momento adecuado para manifestarse. La decisión de bajar hacia la cabaña nos perseguía como un eco de inseguridad. Sabíamos que enfrentábamos algo más allá de nuestra comprensión, algo que jugaba con nosotros como marionetas en la penumbra. La posibilidad de perder a nuestro sobrino y a los niños en la casa, aunque temporalmente olvidada, se cernía sobre nosotros como una sombra más oscura. Decidimos explorar la cabaña con cautela, cada paso resonando en la madera crujiente. Buscamos pistas, signos de lo que había sucedido ahí. En una esquina, encontramos un antiguo libro con páginas amarillentas y escrituras en un idioma olvidado. A medida que hojeábamos las páginas, descubrimos relatos de criaturas ancestrales, rituales prohibidos y pactos oscuros. Las palabras cobraban vida, y podíamos sentir la presencia de algo más allá de las letras impresas. Una ráfaga de viento hizo que las velas parpadearan, y el libro se cerró con un estruendo. De repente, la cabaña vibró con un sonido aterrador, como si la tierra misma protestara contra nuestra intrusión. Las sombras se agitaron en un frenesí, y una risa inhumana llenó la habitación. Nos quedamos paralizados, con la certeza de que estábamos en el epicentro de fuerzas que desafiaban la lógica y la realidad. El padre del joven, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de determinación, tomó el libro en sus manos y murmuró palabras, y al hacerlo, las paredes de la cabaña parecieron estremecerse, y el susurro ancestral se intensificó. El silencio regresó abruptamente, como si el universo mismo aguardara el desenlace de esta confrontación entre lo terrenal y lo desconocido. Estábamos en el epicentro de un misterio que se expandía, y la cabaña, ahora imbuida de un aura sobrenatural, aguardaba en silencio, como un testigo mudo de lo que aún estaba por venir. El padre del joven, con el libro en sus manos y las palabras antiguas aún resonando en el aire, se volvió hacia nosotros con una mirada de comprensión y despedida. En ese momento, las sombras que envolvían la cabaña se condensaron en una figura etérea, que emergió del suelo como humo negro. La figura tomó forma, revelando una presencia ancestral, que parecía fusionar lo humano con lo sobrenatural. Era un nahual, pero no como los temidos por el pueblo, sino una entidad que exudaba sabiduría antigua y una extraña paz.
Las plumas que lo envolvían brillaban con una luz tenue y su mirada reflejaba la profundidad de los siglos. El nahual se acercó al padre y en lugar de hostilidad, transmitió una conexión comprensiva, habló en un idioma antiguo que resonaba en nuestras mentes, traduciendo historias de antiguos pactos y equilibrios cósmicos. La sangre derramada no era más que un reflejo distorsionado de un antiguo ritual de protección. Con un gesto sereno, el nahual extendió las alas de plumas negras y desapareció en una espiral de sombras. La cabaña, una vez impregnada de energía oscura, se iluminó con una luz tenue y serena, como si la presencia ancestral hubiera purificado el lugar. Nos quedamos boquiabiertos, asimilando la inesperada revelación, y decidimos regresar a la casa, dejando atrás la cabaña. Al llegar, encontramos a los niños a salvo, durmiendo tranquilamente como si no hubiera ocurrido nada. La historia, lejos de encontrar una resolución convencional, se transformó en un misterio más profundo. Nos quedamos con la certeza de que el nahual, en lugar de ser una fuerza maligna, era un guardián de secretos ancestrales, que buscaba restaurar el equilibrio perdido. El bosque, una vez envuelto en sombras amenazadoras, se convirtió en un santuario donde la magia y la realidad coexistían en armonía. La noche, aunque cargada de susurros y misterios, se desplegó como un lienzo donde los límites entre lo terrenal y lo divino se desvanecían en la inesperada trama de la existencia. En un antiguo barrio del estado de Oaxaca, donde el día de hoy se encuentra un famoso restaurante, existió una casa ya abandonada. Su zaguán oxidado llamaba la atención cuando uno pasaba por ahí. Ahí vivió una anciana de aspecto terrible y de un carácter espantoso. Los niños de la colonia casi nunca jugaban ahí por temor a la mujer, y cuando la pelota se les iba del otro lado hacia donde estaba aquella casa, sabían que jamás la recuperarían, porque cuando tocaban su puerta para pedirle el favor de entrar por ella, la señora se ponía a gritarles con una mirada llena de rencor. Y les decía que se largaran de ahí, porque odia escuchar sus voces y risas cerca. Muchas personas tenían sus ideas acerca de ella. Estaba sola, ya que su esposo había fallecido en extrañas circunstancias, y a pesar de que algunos vecinos iban a verla de vez en cuando, en el momento en que los rumores crecieron, dejaron de frecuentarla. Decían que era una bruja, porque muchos que habían pasado cerca de su casa veían un fuego resplandeciente, como si todo se estuviera quemando, y cuando preocupados se detenían a ver si todo estaba bien, de la nada se esfumaba. Un día dos amigos que pasaban por ahí, percibieron un olor nauseabundo y decidieron indagar, por si había pasado algo. Tocaron la puerta varias veces, y como no obtuvieron respuesta, decidieron llamar a la policía. Cuando llegaron, abrieron la puerta a la fuerza, y se encontraron con la anciana muerta en su cama. Su rostro estaba lleno de furia y de dolor, sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera padecido un largo sufrimiento. Pronto aquel lugar se llenó de vecinos curiosos, que querían saber y ver qué había pasado. Probablemente, jamás olvidaron los ojos abiertos de la bruja, como le llamaban. Una tarde mis amigos y yo, estábamos jugando frente a aquella casa, a pesar de las advertencias de nuestros padres de no estar por ahí. Ya que algunas personas que pasaban cerca de las 11 de la noche y se asomaban al patio, decían que veían una sombra flotando en el césped. Jugábamos fútbol, nos estábamos divirtiendo demasiado, y en eso, logré burlar a varios de mis amigos y al estar cerca de la portería, no medí mi fuerza y la golpeé muy fuerte, que ésta cruzó la barda de aquella casa. Estaba muy alta, que resultaba difícil subir en ella. Pero necesitaba recuperar la pelota para seguir jugando. Mis amigos me dijeron que lo mejor sería ir a casa, pero no los escuché y trepé con dificultad un gran árbol que estaba cerca de la barda. Cuando llegué, uno de mis amigos me espantó y estuve a punto de caer al patio. Ellos insistían en que bajara y que fuéramos a casa o que buscáramos otra pelota. Sinceramente, me empezó a dar miedo y por un momento pensé en bajarme, pero quería quedar como valiente con mis amigos, así que continué. Les dije que iría por la pelota y buscaría algo de valor,
pues nadie había entrado después de su muerte. Salté hacia el patio, y cerca de la oxidada puerta, vi la pelota, entre otras de otros niños, que seguramente habían ido a dar ahí durante años, y nunca habían sido devueltas a sus dueños. Caminé hacia ella, con algo de miedo de encontrarme con algún fantasma, o algo aterrador. Cuando recogí la pelota y caminé de nuevo hacia la barda, de reojo vi la puerta entreabierta, y la verdad la curiosidad me ganó, pues quería ver si encontraba algo valioso para mostrarle a mis amigos, pero cuando entré, sentí un frío pesado que me pegaba en el rostro, y tuve el instinto de salir corriendo, porque sentí que no estaba solo. Podría jurar haber escuchado los resuellos de alguien. Primero pasé por la sala, que estaba ya polvosa por el paso del tiempo, y todos los artilugios eran muy feos. Seguí caminando hacia uno de los cuartos, y al fondo vi una cama de aluminio aún con las cobijas puestas. Lo raro era que había un bulto, parecía ser el cuerpo de una persona. Mi corazón se agitó y mi cuerpo se tensó, pero mi curiosidad era mayor. Pregunté si había alguien ahí, pero nadie respondió, solo escuchaba algo parecido a los ronquidos de alguien profundamente dormido, así que traté de ver si las cobijas bajaban y subían como cuando alguien respira. Pero algo no era natural. Mientras más me acercaba a la cama, más intenso se hacía el frío. Me puse cada vez más nervioso, pero observé un hermoso collar dorado sobre el buró y lo guardé en la bolsa de mi pantalón, y justo en ese momento, crujió el colchón. Me acerqué a la cama, haciéndome el fuerte, aunque por dentro me estaba muriendo de terror. Comencé a decir que quien me estuviera asustado se arrepentiría, y de pronto las cobijas se alzaron y una cabeza con cabello blanco apareció ante mi vista. Era la anciana, la bruja, quien se sentó al borde de la cama y abrió sus arrugados ojos, donde no había globos oculares, y tenía su rostro deformado, del cual esbozaba una sonrisa demoníaca, con unos colmillos enormes. Mis amigos cuentan que escucharon mi grito de terror desde afuera, y que decidieron salir corriendo, porque sabían que si no lo hacían, la bruja seguramente saldría por ellos también. Fueron a avisarle a mis padres para que fueran por mí. La luz ya se había ido de las calles, solo quedaba la de la luna. Escuché la voz de mi padre que gritaba mi nombre desde afuera, me empezó a llamar, y de repente escuché cómo empezaba a empujar la puerta tratando de tirarla. Logró tirarla, y me vio salir corriendo como si hubiera visto al mismo diablo, y la verdad podría decir que eso fue. Dice que detrás de mí, pudo ver la silueta de un ser espantoso en la cortina. Me tomó en sus brazos y se dio cuenta de que mi cara estaba llena de rasguños y mi ropa estaba rasgada. Me preguntó muy preocupado qué había pasado, pero mi voz se había apagado, pero yo estaba completamente en shock, y mi mente de niño no soportaba lo que había visto. Incluso me dio fiebre y vomité varias veces. Toda la noche mi madre me cuidó, y trató de controlar mi fiebre con toallas mojadas y medicina. No dejaba de pensar en el rostro de aquella anciana, y en sus uñas desgarrando mi piel. Me quedé dormido un par de horas y soñé con que esa bruja venía por mí. Al llegar la medianoche algo helado me despertó. Era la respiración de alguien justo sobre mi cara. Mi cuerpo comenzó a temblar, y en mi mente recé el Padre Nuestro. No quería abrir los ojos, porque sabía que lo que vería sería algo aterrador, así que comencé a pensar que quizá era mi madre que había ido a verme, pero la respiración era rápida, como de alguien enojado, y me di cuenta de que estaba a merced de un ente diabólico. No pude resistir la experiencia en plena oscuridad, así que abrí los ojos aún con miedo, y la vi. Era la misma anciana que había visto en esa casa, con la misma expresión en su rostro. Mi miedo fue llegando a cada centímetro de mi cuerpo, y me fue imposible gritar. Después de unos segundos que sentí como horas, un grito desgarrador salió de mi pecho, y vi a mi madre intentando abrir la puerta, pero cada que se abría un poco, algo la cerraba desde adentro. Le rogaba a Dios que mi madre pudiera entrar a salvarme, porque sentía que la vida se me iba. La bruja seguía frente a mí, respirando agitadamente. Cuando de repente mi madre y mi padre lograron abrir la puerta, cuentan que la manija estaba helada y que la habitación estaba llena de un olor asqueroso.
Me vieron inmóvil en mi cama, y preocupados comenzaron a moverme, me llevaron a la sala y me hicieron oler alcohol. Reaccioné, pero todo mi miedo lo saqué por medio de lágrimas, me costó dormir durante las siguientes noches, pero mis padres nunca me dejaron solo. Actualmente he ido a ese restaurante, que está ubicado donde estaba la casa de aquella bruja, y los meseros me han dicho que han visto a una anciana levitar cerca de los baños, a la hora de la salida, y que incluso han visto bolas de fuego en el techo que desaparecen. Muchos empleados han salido huyendo de ahí, pues esa presencia no los deja tranquilos. La siguiente historia tiene lugar en el año 1992, en aquel entonces yo solo tenía 13 años. Mi ambiente familiar no era el mejor del mundo, ya que mis padres solían trabajar casi todo el día, y al ser hijo único, pasaba la mayor parte del tiempo solo, al estar muy privado de supervisión paternal. Acabé rodeándome de malas compañías y pensando que podía hacer lo que quisiera sin ninguna consecuencia. Esto ocasionó que mientras realizaba una entrega de una sustancia ilícita, fuera atrapado por la policía. Debido a que era menor de edad en ese momento, no pudieron hacer mucho al respecto. Sin embargo, la persona a la que le pertenecía el producto no estaba muy feliz de haberlo perdido, lo que me puso en verdadero peligro. Mis padres, al no poder vigilarme las 24 horas debido a sus empleos, decidieron que sería mejor que pasara un tiempo con mi abuelo, quien vivía a 3 horas de la ciudad, en un rancho. Al principio me resistí, ya que apenas conocía a mi abuelo, más que por fotografías. Mi padre solía decirme que mi abuelo prefería una vida tranquila, lejos del bullicio de la ciudad, razón por la cual vivía tan alejado. A pesar de mi resistencia, me terminé mudando con mi abuelo. Fue un viaje muy largo y me pareció eterno, ya que llegamos a un rancho que estaba en medio de la nada y bastante escondido. Me di cuenta de que mi padre no bromeaba cuando decía que a mi abuelo le gustaba la tranquilidad, ya que ahí solo vivían él y otro hombre, el cual ya había visto en alguna fotografía familiar, pero al que no había prestado mucha atención. Este era el mejor amigo de mi abuelo, quien había vivido con él desde hace ya mucho tiempo. Mi padre explicó toda la situación a mi abuelo, quien aceptó que yo me quedara con él, con la condición de que ayudara en el rancho, ya que siempre hacían falta manos, según sus propias palabras. Aunque mi padre aceptó sin cuestionármelo, en realidad no tenía muchas opciones, ya que quería mantenerme a salvo. Cuando mi padre se fue, me di cuenta de que mi estadía en aquel lugar no sería para nada como unas vacaciones. Mi abuelo me dijo que debía dejar mis pertenencias en la habitación de visitas, y que me pondría a trabajar de inmediato. El rancho de mi abuelo era inmenso y tenía todo tipo de animales, como vacas, caballos, gallinas y muchos otros más, los cuales solo había visto en fotografías o en la televisión. Mi primer trabajo fue mover la alfalfa, ya que según me dijeron, si no se movía, podría salirle hongos o algo así. Aquello me tomó muchísimo más trabajo de lo que creí que sería. Jamás había hecho nada parecido y empezaron a dolerme las manos después de algunas horas. Casi terminando, escuché por primera vez el rebuznar de un burro, que sonaba muy cerca de mí, tanto que creí que estaba dentro de la bodega donde me encontraba, pero al voltear, no pude ver nada ni a nadie. Aquella fue la primera vez que escuchaba rebuznar a un burro, pero lo más extraño fue que a pesar de haber dado un recorrido por donde se encontraban todos los animales, no recordaba haber visto un burro en absoluto. Escuché aquel rebuzno una segunda vez, también se escuchó mucho más fuerte y hasta cierto punto, aterrador. Me puse tan nervioso que dejé todo lo que estaba haciendo para salir corriendo de la bodega, y me fui directo hacia donde se encontraba mi abuelo. Al verme algo asustado, me cuestionó sobre lo que había sucedido y por qué no estaba realizando mi trabajo. Le conté sobre lo que había escuchado. Sin embargo, su respuesta fue mucho menos tranquilizadora de lo que esperaba. Me dijo que no fuera tonto, ya que en el rancho no había ningún burro, y que de seguro había escuchado otra cosa,
Recuerdo incluso escucharlo hacer una broma con su amigo, diciendo que los niños de la ciudad no sabían cómo suena un burro. Quise mantenerme firme ante lo que había escuchado, sin embargo, pronto me di cuenta de que mis palabras estaban cayendo en oídos sordos, así que sin más remedio, tuve que volver a terminar mi trabajo. Lo hice lo más rápido que pude y con mucho miedo de volver a escuchar aquel rebuzno, pero para mi fortuna, aquello no sucedió. No obstante, cada sonido o movimiento me hacía pensar que de la nada saldría un burro. A pesar de las burlas de mi abuelo, yo estaba completamente seguro de lo que había escuchado. Tal vez nunca había visto un burro en la vida real, pero sí había visto algunos en la tele y había escuchado su sonido característico. Sabía que lo que había escuchado momentos antes era el sonido que hacían los burros. Pude terminar el trabajo sin mayores incidentes. Me disponía a regresar a casa de mi abuelo para cenar, me encontraba muy cansado y no estaba muy lejos. Sin embargo, mientras más caminaba, pero el camino parecía hacerse cada vez más eterno, no entendía la razón, sentía que había estado caminando por mucho tiempo y al levantar la mirada, seguía viendo que aún me faltaba recorrido para llegar. Fue cuando comencé a sentirme vigilado, una sensación bastante horrible de que no importaba hacia dónde miraba, sentía que alguien me estaba mirando, intenté apresurar el paso, pero aquella sensación se hacía cada vez más fuerte. De pronto, pude escuchar de nuevo aquel rebuzno. Aquello me hizo salir corriendo con todas mis fuerzas, y mientras lo hacía, pude escuchar lo que parecieron ser risas, pero no parecían humanas, era casi como si un animal se estuviera riendo. Apenas logré llegar con mi abuelo, quien me miró extrañado, ya que me encontraba demasiado agitado. Sin embargo, no tuve el valor para contarle lo que había sucedido, puesto que sabía que terminaría desacreditando mi historia y se reiría de la misma. Esa noche, apenas toqué mi cama, caí rendido. Sin embargo, desperté algunas horas después debido al frío. Fue entonces cuando me di cuenta de que una de mis ventanas se encontraba abierta. Decidí levantarme para cerrarla, pero en el momento en que abandoné mi cama, un escalofrío recorrió toda mi columna vertebral. No entendía por qué. Aquella era una sensación que jamás había experimentado. Supuse que podía deberse también al frío que se sentía, así que caminé hacia la ventana. En cuanto la cerré, pude escuchar de nuevo un rebuzno, pero esta vez no era simplemente el sonido. Al levantar la mirada, pude ver cómo afuera se encontraba un burro, pero este no era como ningún otro burro, estaba parado en dos patas, completamente erguido, y me miraba fijamente. Este se encontraba muy cerca de un tractor, el cual mi abuelo estacionaba frente a la casa. La escena era surrealista, pues el burro no se movía, ni hacía otra cosa más que mirarme. El miedo me paralizó a tal punto que no podía alejarme de la ventana. Sentía como si mis pies estuvieran clavados al suelo, y me sentía obligado a presenciar aquella escena tan aterradora. Fue entonces cuando de pronto, el burro comenzó a gritar. Era una mezcla entre gritos humanos y los de un burro, un sonido que solo puedo describir como algo diabólico. El sonido era tan fuerte que no podía explicarme por qué mi abuelo o su amigo no lo escuchaban tan bien, puesto que estaba convencido de que debía escucharse por cada rincón del rancho, y aún así, ambos parecían permanecer dormidos. Aquellos gritos se prolongaron por lo que siempre he descrito como una eternidad. De pronto, el burro dejó de emitir aquellos sonidos infernales para empezar a golpear el tractor de mi abuelo. Lo golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que lo descompondría. Aquellos sonidos se alertaron a mi abuelo y a su amigo, pues pude escuchar ruidos afuera de mi habitación. En el momento en que escuché cómo se abría la puerta de su cuarto y escuché decir que alguien se había metido al rancho, quedé atónito como ante mis ojos aquel burro infernal se desvanecía justo frente a mí. Fue casi como si nunca hubiera estado ahí. Sin embargo, había pruebas, y esto se evidenciaba en el terrible daño al tractor. Aún con el miedo a que se burlaran de mí respecto a mi historia, conté todo lo que había visto. Después de todo, esta vez tenía algunas pruebas. Mi abuelo escuchó atentamente, miró el tractor y luego a su amigo, moviendo la cabeza negativamente.
simplemente soltó, ese maldito nahual otra vez. Aquellas palabras me dejaron completamente helado, y lo peor fue que mi abuelo ni siquiera se molestó en explicarme nada, solo dijo que debíamos volver a la cama. Está de más decir que no pude conciliar el sueño el resto de la noche, temía que aquella criatura volviera o al menos temía volver a escucharla. Sin embargo, para mi fortuna, aquello no ocurrió. Me encontré tan asustado durante el desayuno al día siguiente, que mi abuelo finalmente tuvo piedad de mí, y me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme. En realidad, aquel burro nunca había hecho daño a nadie. Solo le gustaba asustar y provocar destrozos en propiedad ajena. Me explicó que nadie sabía en realidad quién era, pero que se tenía sospechas de un hombre que vivía a algunos minutos del rancho. A pesar de la explicación de mi abuelo, me tomó algunos días procesar todo aquello. No podía creer ni siquiera en mí mismo, por haber vivido aquella experiencia sobrenatural. Sin embargo, después de eso, aprendí que el mundo es un lugar muchísimo más complejo de lo que podría imaginar. Vivir con mi abuelo casi un año me llevó a experimentar algunas otras cosas, pero jamás olvidaré aquella primera experiencia, en mi primer acercamiento con un nahual. Relatos anónimos.